Amén, bendiciones, gracias. Vamos a continuar con audio número 3 de la lección 2 del módulo 2. Estuvimos hablando acerca de los moradores de de tiendas, ¿verdad? Que fue la mayor parte de los patriarcas que vivieron en ellas. Repasando, vimos que estas tiendas estaban hechas de pelo de cabra, que era el tejido que ellos ocupaban para elaborarla. Vimos las propiedades, vimos realmente que ese material de pelo de cabra pues les sirvió bastante también para que ellos construyeran así algunos trajes, en especial pues aquí tenemos una muestra de un silicio antiguo, ya explicamos de qué era una tipo chaleco o chal como se le conoce aquí en el país, pero con este tipo de pelo que a la larga pues servía para las cosas que vimos aquí, ¿verdad? Aquí usted lo puede leer en esta parte que tiene acá, que se la hemos puesto para que usted pueda realmente tener la referencia y estudiar por si en algún momento se le pregunta. Ahora vamos a pasar a otro tema que después que el pueblo de Israel tenía la fase de tiendas, de vivir en tiendas, ¿verdad? No significa que dejaron de hacerlo, no, porque incluso cuando ellos pasaron a las casas de un solo cuarto, como es el tema que estamos viendo acá, pues siguieron viviendo en tiendas de campaña, ya que prácticamente esa era una tradición para ellos. Pero ahora vamos a dar un bosquejo acerca de lo que estas casas de un solo cuarto que ellos se construían también, aparte de vivir en tiendas, y dice que en la escritura podemos encontrar y en la historia universal que habiendo pasado muchos años después de que Israel se había establecido en la tierra de Canaán y dejando su vida nómada y convirtiéndose en agricultores, cambiando sus tiendas por casas para vivir, hay un ejemplo, fíjese, en la viuda que asistió Elías tenía una casa que solo tenía una pieza. En una parte alta de su casa, sí la tenía también. Esta parte alta dice la escritura que la viuda tenía una casa de una pieza y que tenía una parte alta de la casa de ella. Y dice la escritura también que ella no era de la clase más pobre, sino que se encontraba en escasez, ¿verdad? Debido al hambre que se había desatado, ¿verdad? En la tierra en ese tiempo. Recuerda que fue la misma maldición que Dios le dijo a Elías que echara sobre la tierra. Esa viuda no era una viuda que estaba demasiado pobre, pero por la situación, así como usted ve ahora, pues la crisis de esta pandemia, pues hay mucha gente que tenía antes sus facilidades, pues ahora está bastante, pero bastante precaria en cuestión económica. Y esto lo podemos ver allá en Primera de Reyes 17:8 al 19, donde habla de esta viuda. ¿Cuál era el propósito en sí si ellos todavía seguían viviendo en tiendas, ¿verdad? Porque siempre su vida nómada siempre ellos la continuaban. Para convertirse aquí en sedentarios, pues es un proceso que todavía le ha llevado en bastante tiempo al pueblo de Israel, especialmente en Medio Oriente, el poderse acostumbrar, si lo podemos decir de esta manera. Bien, el propósito dice de vivir en estas casas. En los tiempos bíblicos los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ellas. O sea, no las construían para vivir eternamente aquí. Por eso le decía yo de que ellos seguían siempre con la idea de seguir con sus tiendas. Y dice que no las construían para vivir ahí todo el tiempo, pues, sino para estar fuera de ellas, admirando las obras de Dios. Cuando ellos andaban vagando, por decir, eran vagabundos, ¿verdad? Creo que de ahí proviene también aquella palabra que mucho se usa ya en Oriente, ¿verdad? De los famosos gitanos, ¿verdad? Los egipcianos, ¿verdad? Que dicen que son de Egipto, pero no se sabe realmente, porque siempre anduvieron vagando, a ellos les gustaba más andar viviendo así en tiendas, en carretas y en muchas cosas. La casa, ¿para qué las construían? Bueno, dice que las casas realmente les servían como un lugar de retiro, o sea, como una casa de campo, pues, cuando ellos ya se, quizás se aburrían o se cansaban de andar vagando, iban a esta casa, descansaban un tiempo y después se iban.
Por esta razón, las paredes de las casas no eran lujosas ni bien acabadas. Aquí los podemos ver. Era el ladrillo todo rústico, el adobe sin repellar, realmente, porque la idea de ellos no era ahí vivir todo el tiempo, sino que siempre, como le repito, es andar vagando, ¿verdad? Y eso nosotros muchas veces lo desconocemos y en la escritura habla mucho de esta parte. Fíjese que una de las cosas que el significado de casa para en los tiempos bíblicos, el significado viene de una palabra hebrea que se llama Babid, y de otra palabra de origen árabe que es Bait, que quiere decir abrigo. Fíjese que la palabra Babid en hebreo y la palabra Bait en árabe significan abrigo, lo que es equivalente en el español, o sea, en el occidente para nosotros de casa, o sea, el hogar, pues eso significa. Entonces para ellos esa palabra, eso significaba abrigo. Para ellos ellos no le llamaban casa a esto, ¿verdad? Sino que le llamaban abrigo. Abrigo, era un abrigo, era una protección prácticamente. Y ya vamos a ver unas cositas que aparecen en la Biblia hablando referente a esto. Y ¿por qué le llamaban así? Porque realmente les proveía de abrigo nada más. Y para ellos y para cada uno de los miembros de su familia, ¿verdad? Y era lo suficiente. Para esto ellos era suficiente el tener un lugar donde ir a, a- a quedarse después de andar peregrinando, ¿verdad? Mundanamente por mucho tiempo. Como los palestinos pasaban tanto tiempo fuera de sus hogares, los escritores sagrados, o sea, los que escribieron parte de la Biblia, les gustaba referirse a Dios como su abrigo, ¿verdad? O sea, de que los que escribieron la Biblia, cuando ellos hablaban de casa, ellos ponían la palabra abrigo. Y es por eso que nosotros en la Biblia leemos muchos párrafos, muchos versículos donde habla del abrigo de Dios, que Dios los protegió bajo su abrigo, y etcétera. O habla también muchos salmos de la palabra refugio, que es lo mismo, refugio es una casa o un hogar, ¿verdad? Era lo mejor que ellos conocían como hogar, o sea, lo mejor que encontraron los escritores o los traductores para referirse a la palabra casa. Son muchas en la Biblia y los salmos que hablan sobre esta palabra de casa como abrigo, ¿verdad? Y lo podemos ver en el Salmo 61:3, allá también en Isaías 4:6 y muchos versículos más, de los cuales pues la escritura se refiere para darnos a describir esta parte de lo que es casa. Ahora usted entiende que cuando el Señor dice el abrigo de Dios se refiere a su hogar, a su casa, pues para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Habían también, hermanos, muchas casas que eran no solo de una pieza, sino que también había algunas que eran de doble planta, pero ya lo vamos a ver más adelantito, porque la idea es ir poco a poco. Para las casas de piso y paredes, los pisos y paredes de estas eran bien rústicas, ¿verdad? Bien rústicas realmente, no es como ahora nosotros que hasta trapeamos el piso, no, allá era de polvo, lo único que firme, ¿verdad? Los pisos y paredes de las casas, generalmente las casas no tienen otro piso que el de la tierra misma. O sea, cuando se dice el de la tierra misma es que no estaban en la grillada de abajo, pues encementada, o cerámica, no le habían puesto cerámica, que ahora ya no se usan los pisos de cemento, no que de cerámica, sino que era la tierra, la tierra es la que barrían y hacían. Y, y la emparejaban bien, la dejaban bien planita para poner ahí ah, ah, su- sus cositas, ¿verdad? Que por ahí para que les quedara durita, ¿verdad? Y que no se levantara mucho el polvo. Algunas veces se hacían, ¿verdad? Alguna mezcla de cal con lodo, ¿verdad? Para que quedara más firme. Esto servía incluso para el techo, para esta parte de aquí, ¿verdad? Pero ya lo vamos a describir más adelante. Dejando, dice que mezclaban, ¿verdad? Con cal y lodo.
y la dejaban algún tiempo para que se secara, ¿verdad? Y se endureciera en el sol, ¿verdad? En los tiempos del Imperio Romano, las paredes de las casas por lo general eran hechas de adobe, que se fabricaban con lodo secado al sol, y eso lo podemos ver de referencia en Job 4:9, al referirse a esta clase de moradas, dice las casas de arcilla. La palabra arcilla, pues es lo que nosotros conocemos también como barro. Si usted se da cuenta de que es importante el conocer cada uno de estos detalles para cuando usted, ¿verdad? Leamos las escrituras, especialmente, que le digo de que todas estas palabras, más que todo, están en la Reina Valera 1960, 1959, creo que es la otra, la 1909, y estas son las que tienen este tipo de palabras. Ya las nuevas traducciones, pues ya no hay ya no hay mucho de donde complicarse. También, ¿verdad? Algunas veces, fíjese hermano, algunas veces estas paredes, ¿verdad? Algunas veces estas paredes se hacían con unas piedras muy ásperas, o sea, en lugar de lodo, pues encontraban roca que abundaba. Miren, en estos tiempos aquí abundaba mucho la roca, ocupaban las más ásperas, ¿verdad? Y también hacían estas construcciones de piedra, ¿verdad? De roca maciza, ¿verdad? Ellos la hacían. Y también no la decoraban y quedaba eso muy ordinario, pero como le digo, ¿verdad? Ellos no las utilizaban para vivir todo el tiempo. Estas son de distintos tamaños, o sea, esas casas podían ser grandes, pequeñas, pero generalmente no las hacían con mucho espacio. Y las piedras, le digo, a veces las mezclaban con lodo para pegarlas también, con lodo y cal, ¿verdad? Para pegarlas y que se amatizaran, ¿verdad? Porque no existía el cemento en aquellos tiempos. También las dice que muchas veces, hermano, solo los palacios en aquella, porque sí habían construcciones con grandes palacios en esta época, pero esta gente no se dedicaba mucho a hacer estas construcciones. Vea, la gente que tenía dinero sí ocupaba roca bien limpita, incluso hasta el mármol ocupaban, pero tenían dinero y no necesitaban andar de un lado para otro, ¿verdad? Más que todo los que hacían tipo palacios, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos encontrar en Reyes 7:9, cuando Salomón construyó también el templo, y la casa de los ricos, que también sí lo podían hacer bien. También Isaías 9:10 habla de eso. Ahora vamos a ver cómo es que estaba la construcción del techo. Bueno, fíjese que en la construcción del techo, en los tiempos bíblicos, el techo se construía con vigas de madera. ¿Qué significa? Que ocupaban madera, ¿verdad? Vigas. Cortaban árboles y hacían las vigas y las ponían atravesadas, ¿verdad? De pared a pared. Luego después que las ponían de pared a pared, luego se ponía en ellos una capa de zacate o pasto, porque usted aquí lo alcanza a ver, ¿verdad? Que es zacate, le ponían zacate sobre la madera y luego después ramas, ¿verdad? Ramas de árboles. Y sobre estas echaban una capa de tierra, ¿verdad? O arcilla o barro. Y luego le echaban arena y gravilla, o sea, piedritas para que amacizara, ¿verdad? Y luego después la pulían y la pulían bastante y le pasaban un rodillo, que es este rodillo que vemos aquí, para que quedara aplanada, así como ve cuando andan arreglando las calles del fluvial, ¿verdad? Que pasan un vehículo con un gran planadora, le llamamos nosotros. Pues ellos habían hecho este rodillo para aplanar aquí el techo. ¿Por qué? El techo era importantísimo en las casas en aquel tiempo, ya lo vamos a explicar, porque la Biblia lo habla mucho y muchas veces uno no lo entiende a qué se refiere. Pero eso, le digo, lo vamos a ver en el siguiente audio video. Pero quiero que tenga bien claro, ¿verdad? Que estas casas eran bien rústicas, pero eran rústicas porque ellos no las ocupaban para vivir. Vamos a ver para qué la Biblia nos habla del techo, de las puertas, de las ventanas, vamos a ver de las orillas, etcétera. Pero para el próximo audio. Hermanos, que Dios me les bendiga y
Seguimos en el próximo. No deje de enviar sus comentarios. Amén.